La reconstrucción de la infraestructura del Estado afectada por el terremoto está protegida por los seguros que obligatoriamente deben contratar los funcionarios públicos competentes. Hasta el momento, 2 meses después del terremoto, no se conoce una información oficial precisa sobre este tema. Byron Pacheco, asambleísta de Avanza, la ha solicitado. Buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, doctor Pinargote. Un saludo al país. Tal y cual como usted lo acaba de manifestar, es atribución de la Asamblea Nacional y de nosotros como legisladores, tal y cual como lo dice esta Constitución, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 120, numeral 9, de que tenemos la obligación de solicitar información a los funcionarios públicos, y estos a su vez tienen el deber y tienen la obligación de respondernos para alimentar nuestros procesos de investigación y de fiscalización. Ahora, pero lo cierto es que esa destrucción de infraestructura estatal no tiene por qué asumir a la ciudadanía mediante el alza del IVA ni contribuciones forzosas sobre su trabajo, sobre su salario. Usted solicitó esa información oportunamente. ¿Cuál es el resultado concreto de su solicitud? De manera concreta, doctor Pinargote, le solicitamos por escrito al representante legal de Aseguradora Sucre, al ingeniero Romero. Llevo ya cerca de 2 meses y esa información por escrito no ha sido respondida, pero nosotros pedimos la comparecencia de este funcionario público a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. La asambleísta María José Carrión dio tratamiento oportuno y con celeridad a mi pedido, y en esa comparecencia el ingeniero Romero nos indicó de que son cerca de 26.700 millones de dólares los que a nivel nacional Seguro Sucre tiene a su cargo de entidades del sector público, pero que ya no son los 800 millones que se hablaba al inicio, que no son los 600, los 400 o los 300 millones de dólares lo que tenía que pagar esta aseguradora por las pérdidas de bienes públicos en Manabí y en Esmeraldas. Le respondió a este legislador que son 120 millones de dólares, que apenas se había entregado un anticipo de cerca de 10 millones de dólares y que existían cerca de 4.000 reclamaciones. Nosotros habíamos exigido y seguimos exigiendo de que se desglose y se detalle el nombre de las instituciones que están aseguradas para poderlas cotejar con la lista de bienes que han sido colapsados del sector público y ver muy bien quién estuvo asegurado y quién no estuvo asegurado. A ver, acerca de los bienes colapsados, no lo tenemos, doctor Pinargote. Perdón, pero tenemos no que ejemplar un solo documento al respecto. El 1 de junio informó que se requieren 3.344 millones de dólares para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto, según el cuadro que está en sus pantallas, de los cuales hay 862 millones que son para infraestructura eléctrica, de telecomunicaciones, agua, saneamiento y vialidad. 1.369 millones para el sector social, en el cual están incluidos, además de las viviendas, infraestructura de salud y educación. Y en el rubro otros, que son 81 millones, hay ambiente y seguridad, y que también es infraestructura pública. O sea, ese costo corresponde a lo que no estuvo asegurado por negligencia de los funcionarios públicos. Efectivamente, por negligencia, por irresponsabilidad de ministros de Estado y altos funcionarios públicos que no dieron cumplimiento a lo que dice el artículo 5 del Reglamento de Utilización de Control de Bienes del Sector Público, que manda para que toda la infraestructura a su cargo, los bienes a su cargo del sector público estén debidamente asegurados. Yo le quiero concluir esta parte con Seguro Sucre. No tengo un solo documento en 2 meses. El gerente de Seguro Sucre me indicó que iba a dejarme la documentación respectiva para hacer el desglose y para poder cotejarla con la información que le pedimos a la Secretaría General de Riesgo de los bienes colapsados, de los bienes afectados del sector público. Entre comillas, y dicho sea de paso, 2 meses que tampoco me entregan esa información que me dejaba en la Secretaría de la Comisión de Fiscalización. Por 2 ocasiones he insistido a la Secretaría de la Comisión de Fiscalización que se me entregue esa documentación y no lo hacen. Seguros Rocafuerte es un seguro público, que fue una empresa que fue confiscada al grupo Isaías en su momento. Cuando le pedí por escrito de que se me respondan los cuestionamientos que le hice a Seguro Sucre sobre montos asegurados, bienes asegurados, la unidad técnica de fiscalización me responde lo siguiente. Le agradecería que la cámara enfoque esto. Me dice, asambleísta Pacheco, usted no puede fiscalizarle
a Seguros Rocafuerte porque es una entidad privada. Imagínense esto, ecuatorianos, cuando todos sabemos que es pública. En el enlace 367, el presidente de la República del Ecuador indica claramente de que existen dos empresas aseguradoras públicas, Seguro Sucre y Seguro Rocafuerte, y que las entidades del Estado tienen que contratar con ellas. Pero aquí se nos dijo que es privada, tratando de obstaculizar nuestra tarea fiscalizadora. O sea, que fueron privadas, pero ahora son empresas públicas. Tanto es esto así que precisamente el presidente de la República ha señalado varias veces que los seguros de las entidades públicas deben estar a cargo de Seguros Sucre y Seguro Rocafuerte, que eran antes entidades públicas, pero que ahora eran antes entidades privadas, pero ahora son públicas. Pero ¿quién es que le contesta diciendo que son entidades privadas? ¿El propio gerente de la aseguradora o alguien de la Asamblea? ¿Fue la presidenta de la Asamblea? ¿Quién le dio esa información? No, doctor Pinargote, fue la Unidad Técnica de Fiscalización. Son funcionarios, personal administrativo, que le han convertido un filtro para los legisladores. Son ellos quienes califican lo que se fiscaliza o no, con las equivocaciones que acabo de demostrar documentadamente. Pero son varios los bienes inmuebles y los bienes muebles que no han estado asegurados. Ya lo hemos demostrado. La Escuela del Milenio de Pedernales, el ministro de Educación no la aseguró. Y de la misma comparecencia a la Comisión de Fiscalización pregunté tanto a Seguro Sucre y a Seguro Rocafuerte, y el Hospital Napoleón Dávila de Chone tampoco está asegurado. ¿Qué podemos esperar de la infraestructura educativa si el ministro de Educación a la prensa nacional en el diario El Universo del 23 de mayo le dice lo siguiente? Espinosa, no hay ley que obligue a contratar seguros para planteles. Esto dice el ministro de Educación. Y también dice, suelto de huesos, que más económico le sale al país, qué inaudito, que más económico le sale al país el reconstruir cualquier bien afectado por una contingencia de esta naturaleza que asegurarlos. ¿Está aquí? Y bueno, pero es que no lo paga. Cuenca indica. Pero aquí hay un asunto muy importante de lo que usted está diciendo. Él dice que más económico es que los paguen en vez de asegurarlo. Pero es que hay una ley de urgencia económica que elevó el IVA al 14%, impuso contribuciones forzosas para la reconstrucción, y eso fue anterior a la presentación de los costos desemplados. Pero entonces esto no lo está pagando el Estado con dineros que los tenía guardados o preparados para eso, sino que lo está pagando o lo va a pagar con lo que le está quitando a los ciudadanos, digamos. Nosotros le habíamos dicho al Ecuador de que no era necesario ponerle más impuestos o incrementar impuestos a los ecuatorianos para solucionar un problema que se nos vino el 16 de abril con un terremoto, porque la crisis económica se la viene arrastrando desde mucho tiempo atrás por factores internos y externos de orden económico. No convenía ponerle impuestos a las bebidas azucaradas. Allí tenían cerca de $700 millones, tienen $700 millones por los 2 puntos de IVA. Si se cobraba o si se aseguraba los bienes del sector público, allí estaban mucho dinero, pero no se lo hizo. La información no se nos da, doctor Pinargote. Le he presentado a la Contraloría un pedido y una denuncia. Aquí está la presentación a la Contraloría. La denuncia va por lo siguiente y por cuerda separada, de que se investigue la negligencia, la omisión y la irresponsabilidad que tuvo, no el director distrital, porque se quieren ir buscando chivos expiatorios, el ministro de Educación, señor, con nombres y apellidos, el ministro de Educación que no ordenó. Ahora, en todos los casos de los seguros que deben tener las entidades públicas, las escuelas o los hospitales diseminados por todo el país, ¿los debe contratar el ministro, el ministerio o el director del hospital que esté en Chone o en Pedernales o en Ama? ¿Quién es el responsable de esto? Se buscan chivos expiatorios. Existen en el caso del Ministerio de Educación direcciones distritales, pero el responsable del Ministerio de Educación, su titular, el titular de la cartera de Estado, es el ministro, pues que no nos vengan con cosas. Pero ¿cómo iban a exigir de que se aseguren los bienes públicos? Vuelvo a mostrarle al Ecuador, cuando le dice al país
de que no hay obligación de asegurar los bienes públicos. Por eso es que al denunciar a la Contraloría esto, también le pido al señor Contralor de la Nación de que sea oportuno, que la Contraloría General sea eficiente en abrir exámenes especiales para determinar qué bienes públicos estuvieron asegurados y qué bienes públicos no estuvieron asegurados en Manabí. El hombre no pudo hacer nada para detener un fenómeno natural y un terremoto como el que ocurrió el 16 de abril en Manabí y en Esmeraldas. Pero las personas, en este caso los legisladores, las autoridades y los funcionarios, sí podemos hacer mucho, y yo lo voy a hacer desde la Asamblea Nacional para impedir que las irresponsabilidades y negligencias en este tema de aseguramiento de bienes públicos se le pase la factura al pueblo ecuatoriano. Mayro Pacheco, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchísimas gracias a usted. Un buen día para todos. Igualmente.